cuando el ventrículo se contrae y emite una eyección de volumen sanguíneo. Y una diástole cuando ésta se relaja y se llena de sangre, ¿cierto? Esta función cardíaca o esta función ventricular puede estar afectada y puede desarrollar una incapacidad de contracción o una incapacidad de relajación, llegando a desarrollar insuficiencias cardíacas. Pero en este caso, las insuficiencias cardíacas se pueden desarrollar también de acuerdo a modificaciones estructurales a nivel de la pared ventricular. Para poder expulsar un volumen sanguíneo, ¿qué pasa con el ventrículo? Se contrae, ¿cierto? Y al contraerse, ¿qué genera? Fuerza de presión. Entonces, cuando hay una sobrecarga de presión, como cualquier otro músculo, el corazón tiende a hipertrofiarse, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando una persona va al gimnasio y comienza a hacer levantamiento de pesas únicamente para extremidades superiores? Hagamos de cuenta que voy al gimnasio y 4 meses, todos los días, solo levantamiento de pesas con las extremidades superiores. ¿Qué va a pasar con toda mi región torácica y mis extremidades superiores? Se va a hipertrofiar, va a haber mayor masa muscular, ¿cierto? Y por lo tanto voy a estar más robusta. ¿Qué va a pasar con mis piernas? Van a quedar delgaditas. Van a quedar pequeñitas, ¿cierto? ¿Por qué? Buenas tardes. ¿Pasa? ¿Ahí asiento? Allí hay una asiento. Entonces, lo mismo ocurre con el corazón. Cuando este tiene que desarrollar mayor función, es decir, mayor presión, esto va a comenzar a generar que los miocitos cardíacos comiencen a engrosarse, comiencen a hipertrofiarse. Pero cuando sabemos que los miocitos cardíacos tienen una red vascular que los acompaña para nutrirlos, ¿cierto? La diferencia va a ser que una hipertrofia de miocitos secundaria a sobrecarga de presión no está acompañado de una modificación de la red vascular. ¿Qué quiere decir? Si el miocito tiene esta forma, por ejemplo, normalmente, y posee 1, 2, 3 capilares, cuando llegue a agrandarse o a hipertrofiarse, esos capilares van a seguir siendo 1, 2 y 3. No va a aumentar. Por lo tanto, el miocito, al ser mucho más grande, va a tener mayor requerimiento de oxígeno y mayor requerimiento de nutrientes, lo que le va a dar la característica de que esa vasculatura pequeña no va a poder satisfacer, por lo tanto el miocito comienza a hacerse insuficiente, ¿está bien? Porque no recibe los nutrientes o el oxígeno correspondiente. En una sobrecarga de presión, entonces, se desarrolla una hipertrofia ventricular concéntrica. ¿Qué quiere decir? El engrosamiento de la pared ventricular va a ser hacia el centro del ventrículo, generando una disminución de la luz del ventrículo, ¿de acuerdo? Lo que va a desarrollar que el corazón aumente en tamaño, forma y sobre todo peso. Cuando hablamos de una hipertrofia ventricular pura por sobrecarga de presión, este engrosamiento puede superar los 2 centímetros de diámetro. Pero cuando el corazón está sometido a una sobrecarga de volumen, en este caso, si el ventrículo izquierdo, por ejemplo, tiene una capacidad de 120 ml de sangre y los pulmones envían 150 ml de sangre, ¿qué va a pasar con esos 30 ml adicionales? ¿Van a rebasar? ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar con el ventrículo? Tiene que expandirse. Por lo tanto, se va a desarrollar una dilatación ventricular. Esto es gracias al mecanismo de Frank Starling, ¿cierto? Que el corazón tiene esa capacidad de adaptarse a cambios de volúmenes y de presiones crecientes. Entonces, cuando hay una sobrecarga de volumen, lo que se desarrolla es una dilatación ventricular. El espacio de almacenamiento comienza a ampliarse para recibir esa carga adicional de sangre. Lo que le va a dar la característica
De que si recibe mayor volumen sanguíneo, ¿cuál tiene que ser su respuesta? Generar mayor presión, ¿cierto? Entonces, esta dilatación ventricular de forma crónica y prolongada va a desarrollar también una hipertrofia ventricular leve. La diferencia va a ser que en esta sobrecarga de volumen, la hipertrofia va a ser excéntrica, es decir, hacia afuera, porque la dilatación está generando agrandamiento de la luz ventricular, ¿de acuerdo? Pero en este caso la hipertrofia ventricular únicamente puede alcanzar 1 centímetro de diámetro, porque es secundario a una dilatación, ¿está bien? Y es progresivo. Entonces no se olviden que una sobrecarga de presión que desarrolla hipertrofia ventricular, una hipertrofia ventricular. Muy bien. Y la sobrecarga de volumen, una dilatación. Hipertrofia ventricular excéntrica. Dilatación ventricular. Estas modificaciones, tanto la hipertrofia como la dilatación ventricular, pueden llegar a desarrollar una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se va a caracterizar por ser una incapacidad del corazón de poder satisfacer las demandas metabólicas del organismo. Creo que fue más sencillo explicarlo así. Este pequeño muñequito tiene un corazón completamente normal, en la que su ventrículo izquierdo tiene una capacidad de 120 ml. Si recibe 120 ml, ¿cuánto va a expulsar en cada latido? ¿Los 120 ml? No, ¿cierto? ¿Cuánto de porcentaje va a expulsar? 60. El 60%, ¿cierto? Entonces, ese 60% por cada latido va a ser capaz de desarrollar que la circulación sanguínea llegue hasta las partes más periféricas del cuerpo, incluyendo a nivel de los órganos abdominales, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que sucede cuando el corazón tiene una insuficiencia cardíaca? Va a desarrollar puede ser menor volumen, hagamos de cuenta, como un 40%, hagámoslo extremo. Ese volumen sanguíneo, que va a ser un 40% y no el 60%, va a llegar únicamente a espacios limitados, ¿cierto? Lo que le va a dar la característica de que el organismo va a requerir mayor volumen de sangre. Entonces, el corazón va a ser incapaz de poder bombear todo ese volumen sanguíneo requeriente. ¿Cómo puede ser incapaz el corazón? Hay una incapacidad ya sea de contracción o de relajación, ¿de acuerdo? La incapacidad de contracción va a ser conocida como una insuficiencia cardíaca sistólica, porque tiene una incapacidad de contracción completa. Nosotros sabemos que el ventrículo hace estos movimientos, ¿cierto? Se contrae para expulsar todo el volumen sanguíneo completamente y posteriormente se dilata. Entonces, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. En una insuficiencia cardíaca sistólica, lo que va a hacer es diástole, sístole, diástole, sístole, es decir, incapacidad de contracción. No se contrae completamente. Y si no se contrae completamente, ¿qué va a pasar? No va a enviar ese 60%, va a enviar un menor volumen. ¿Está bien? Entonces, una de las clasificaciones de la insuficiencia cardíaca va a ser insuficiencia cardíaca sistólica. Le va a ser únicamente la incapacidad de contracción. Del ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo?
Anteriormente se conocía como insuficiencia cardíaca sistólica. Actualmente algunos autores lo denominan como insuficiencia cardíaca con FEBI disminuida. ¿Qué significa FEBI? Fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuido. En otras palabras, sigue siendo lo mismo, la disminución de la fuerza de expulsión del volumen sanguíneo. ¿Está bien? Entonces, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducido. Sin embargo, puede haber otra situación patológica en la que el corazón desarrolle una insuficiencia cardíaca diastólica. Esta insuficiencia cardíaca diastólica va a ser una incapacidad de relajación del ventrículo izquierdo. Esto va a ser conocido como insuficiencia cardíaca con FEBI conservada. En este caso, ¿qué es lo que sucede? El corazón tiene capacidad completa de contracción, es decir, se contrae, pero no se relaja. Entonces mantiene una contracción sostenida. ¿Está bien? Hace esto. No hace esto. No recibe todo el volumen sanguíneo que requiere. En ambas situaciones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Puedo borrar esto, ¿cierto? ¿Listo? ¿Por qué estamos poniendo como ejemplo únicamente el corazón izquierdo? ¿Quién me puede decir? Y no el corazón derecho. Porque es encargado de la circulación mayor y que va a repartir a todos lados, y otro que hace el intercambio gaseoso. Ya, muy bien. El corazón izquierdo nosotros sabemos que posee un 20% mayor de capacidad a diferencia del corazón derecho, ¿cierto? Por las diferencias de concentración de sangre que maneja. No tanto del volumen, sino que la concentración de dióxido de carbono en el corazón derecho, como mencionó su compañera, y la concentración de oxígeno o sangre oxigenada a nivel del corazón izquierdo. Por eso que anatómicamente también el ventrículo izquierdo es mucho más grueso que el ventrículo derecho. ¿Está bien? Entonces, otra de las clasificaciones de las insuficiencias cardíacas va a ser en base a esto. Va a haber una insuficiencia cardíaca izquierda, que es la más común, y va a haber una insuficiencia cardíaca derecha. ¿De acuerdo? ¿Por qué es más común la insuficiencia cardíaca? Porque, como mencionó su compañera, es la que va a estar encargada de poder transportar la sangre oxigenada a todas las partes periféricas del cuerpo. En otras palabras, es la que más trabaja y por lo tanto se puede cansar más rápido. ¿Está bien? Entonces, en este caso vamos a poner como ejemplo la insuficiencia cardíaca sistólica y en este caso la insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hay en una insuficiencia cardíaca sistólica? Incapacidad de contracción. Muy bien. Seguimos con este ejemplo. El ventrículo izquierdo va a tener esa capacidad de almacenar los 120 ml de sangre, pero no tiene esa fuerza de contracción. Tendría que expulsar ¿cuánto? 60%. Pero al no tener esa fuerza, al ser débil, hagamos de cuenta que va a expulsar únicamente 50% de volumen. ¿Está bien? Ahora en este caso, ¿qué pasa en la insuficiencia cardíaca diastólica? No se dilata. Incapacidad de relajación o de dilatación. Se mantiene rígido. Por lo tanto, al mantenerse rígido, no hay un espacio de almacenamiento. ¿Qué quiere decir? No va a poder recibir esos 120 ml. Hagamos de cuenta que recibe 100 ml. De esos 100 ml, como sí puede contraerse, va a poder enviar el 60%.
pero sigue siendo menor porque solamente ha podido recibir 100 ml. ¿Se entiende? En ambas situaciones se está enviando un menor volumen sanguíneo. Lo que le va a dar la característica, ¿qué va a pasar con los órganos de las partes más periféricas? Va a haber un mayor requerimiento, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar a nivel de otros órganos? Van a activar diferentes sistemas que traten de compensar eso. ¿Se acuerdan de un sistema muy importante que lo vimos en vasos sanguíneos? Que se inicia a nivel del riñón. El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ustedes saben que yo, para que me entiendan mejor, yo les explico como si fuera un cuento, ¿cierto? Entonces, si el corazón no está enviando un volumen adecuado, ¿qué va a pasar con el riñón? El riñón no va a decir, es que el corazón se está cansando, pero recibe un volumen adecuado, no lo está enviando. Lo que va a decir el riñón va a ser, el corazón no está mandando un volumen adecuado, por lo tanto, tal vez no está recibiendo mayor volumen, tal vez requiere más sangre. Automáticamente el riñón va a comenzar a trabajar para enviarle mayor volumen sanguíneo, desarrollando una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por una captación de una falsa hipovolemia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Vamos, chicos. Las células intraglomerulares producen renina junto con la angiotensina del hígado, forman la angiotensina 1, y junto con la ECA del pulmón, angiotensina 2, y después con la aldosterona del riñón, de la glándula suprarrenal, compensan y le dan la orden al riñón de que deje de eliminar agua y retiene el potasio. Sodio. Muy bien. Solamente dos correcciones a su compañero. A nivel del hígado se segrega angiotensinógeno. ¿Está bien? Y sí hay retención de sodio, no de potasio. Muy bien. ¿Todos recordamos este sistema? Ya se los mencioné, vasos sanguíneos. Ya bueno. A nivel de los riñones, ¿puedo borrar esto, cierto? Esto. Bueno, ya lo borré. Cuando ocurre una disminución de la volemia o una hipovolemia o hipotensión, ¿qué va a pasar? A nivel de los riñones se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para ser más exacto, a nivel de las células glomerulares va a haber una liberación de renina. Esa renina va a viajar directamente a nivel del hígado, donde junto con el angiotensinógeno, esta renina más el angiotensinógeno van a dar como resultado la angiotensina. Esa angiotensina 1 va a viajar a nivel de los pulmones, donde van a encontrar a los famosos ECA, que son las enzimas convertidoras de angiotensina, y van a dar como resultado la angiotensina. Esa angiotensina 2 va a viajar directamente a nivel de las glándulas suprarrenales, donde van a producir la liberación de aldosterona. Esa liberación de aldosterona va a desarrollar que a nivel de los túbulos contorneados distales se genere una mayor reabsorción de sodio y por lo tanto agua. Porque el sodio arrastra agua, ¿cierto? Por lo tanto, al haber una mayor concentración, o al haber, esa es concentración por si acaso, de sodio y de agua, van a generar que haya como resultado un aumento de la volemia. Es decir,
del volumen de sangre. Y por lo tanto, esa sobrecarga de volumen va a comenzar a circular a todo el organismo. Pero en este caso, la falla del corazón está por falta de volemia, ¿no es cierto? Porque es una falla mecánica. Automáticamente los pulmones van a estar recibiendo mayor volumen sanguíneo para poder oxigenar y poder enviar más volumen de sangre. Lo que va a desarrollar que una activación continua del sistema renina-angiotensina-aldosterona desarrolle un aumento de la permeabilidad capilar y vascular. Es decir, mientras más volumen de sangre haya, más volumen de líquido, esto va a generar que tanta concentración comience a desarrollar que las proteínas y los líquidos salgan hacia los espacios extravasculares. ¿Está bien? Por una alta concentración de este volumen. Lo que le va a dar la característica de que a nivel de los sacos alveolares, como poseen una red capilar amplia o una red vascular amplia, esa salida de líquido hacia los espacios extravasculares van a generar una localización de líquido a nivel de los espacios pulmonares o a nivel de los espacios alveolares, ¿de acuerdo? Desarrollando como consecuencia un edema agudo del pulmón como consecuencia de la insuficiencia cardíaca. ¿Está bien? Entonces el pulmón se va congestionando en primera instancia, es decir, comienza a llenarse de líquido. Y el sistema renina-angiotensina se sigue activando, lo que va a generar que haya mayor concentración de líquido. Por lo tanto, este acúmulo de líquido a nivel de los espacios pulmonares también va a desarrollar aumento de la permeabilidad de las paredes de los sacos alveolares. Ese aumento de la permeabilidad va a desarrollar que esa concentración de líquido comience a salir hacia los espacios extrapulmonares, llegando a desarrollar un acúmulo de líquido a nivel de la cavidad pleural, llegando a desarrollar un derrame pleural, ¿de acuerdo? Recordemos que se sigue manteniendo un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. A nivel de los miembros inferiores, al haber una presión hidrostática mayor que vencer, este aumento de la permeabilidad va a generar que el líquido comience también a salir a espacios libres. Por eso es que los pies de los pacientes cardíacos se comienzan a edematizar, porque localizan o llegan a almacenar líquido en otros espacios. ¿Está bien? Por eso pueden llegar a presentar edema de miembros inferiores. Entonces, una insuficiencia cardíaca va a desarrollar edema agudo del pulmón, derrame pleural, edema de miembros inferiores. En este caso, habíamos mencionado que la forma de presentación más común de la insuficiencia cardíaca es la insuficiencia cardíaca izquierda. Ahora, la insuficiencia cardíaca izquierda, sea sistólica o sea diastólica, puede llegar a desarrollar una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Está bien?